Prácticamente durante todo el gobierno del exmandatario, licenciado Andrés Manuel López Obrador, estuvieron detrás de uno de los empresarios más adinerados, más importantes que hay en nuestro país, el tercero más rico. Efectivamente, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Tiendas Electra, de las motocicletas o de la línea itálica, de Total Play y de otras empresas más. Ese hombre que tiene un adeudo impresionante por más de 63 mil millones de pesos, en donde él hablaba que había tenido un acuerdo con el presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador para poder reducir ese adeudo. Hablaba incluso que era amigo del presidente y que de una u otra manera las cosas se iban a arreglar. El litigio sigue, él sigue negando y que a final de cuentas ha sido perseguido y que es un abuso lo que han hecho con él. Pero si tú no pagas a Banco Azteca, si tú debes a Electra, a ti te quitan hasta el nombre. Pero usted se ha preguntado, ¿de dónde se hizo este hombre en estas décadas? ¿De un poder adquisitivo, de una importancia tan grande? ¿Sabe de dónde salió el dinero para comprar lo que antes era Imevisión y ahora es Televisión Azteca? Sí, de su bolsillo. Sí, señoras y señores, usted va a decir, estás exagerando. ¿Cómo que de mi bolsillo? Miren, no sé si recuerden ustedes que se hizo público esa situación, que Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, le reclamaba un pago de 29 millones de dólares a Salinas Pliego, con el cual habría pagado o habría ganado la licitación para hacerse dueño de la televisora, que de Imevisión pasaría a ser Televisión Azteca, en donde los demás empresarios o las demás empresas que estuvieron contendiendo hablaban de que hubo una tendencia o estuvo amañada esta situación y que este hombre, hablaban incluso de cuestiones de parentesco familiar, cosa que han aclarado, pero el dinero salió de Raúl Salinas de Gortari. ¿Y de dónde salió ese dinero? Pues obviamente, pues de la lana que se clavetearon de los impuestos, de lo que hemos dado, o lo que en ese momento la gente daba en impuestos, y que por supuesto se llevó el hermano del expresidente, que lleva ya mucho tiempo tras las rejas. Señoras y señores, vamos a recordar esto, que es una entrevista que le hiciera Ciro Gómez Leiva en el penal a Raúl Salinas de Gortari. Si lo tenemos, vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos? Adelante, por favor. ¿Sabes qué? A ver, dame la oportunidad, porque aquí parece ser que tenemos un asunto. Ahorita sale, ándale, ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo, ya. Cuestiones técnicas que de repente se nos van, pero ahí viene ya. Salinas Pliego, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser precisos, sí. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión, nada más. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado, se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96, y reitero, si no mal recuerdo. Bueno, desde luego, todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada, pues son negocios privados. Ahora, le pregunto, bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No lo ha pagado, señor. Bueno, no ha pagado ni lo que le debe a este delincuentazo. No ha pagado al fisco durante años, porque el mismo, el mismo Ricardo Salinas Pliego ha hablado de que ese asunto de los adeudos al fisco, al SAT, no solamente son del sexenio pasado, son de mucho tiempo atrás y que se ha hecho sonso. Pero como le decía, usted débales a ellos. Usted no les pague la mensualidad de algo que haya sacado en alguna de sus tiendas. Si tiene algún préstamo o algún adeudo en el banco, ¿cree usted que van a quedarse con los brazos cruzados? Le digo que hasta el apellido le quitan. En fin, ¿qué pasó con Raúl Salinas de Gortari? Se habla incluso que utilizó un nombre ficticio para los negocios que hizo con Salinas Pliego.
Y esto me da pie a poder comentar, vean ustedes, la fotografía de Ricardo Salinas con su familia y la fotografía del ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Ese reportaje de hace algún tiempo, del Reforma, por cierto, profundizó en los lazos empresariales entre Raúl Salinas y Ricardo Salinas Pliego, destacando eventos que han suscitado controversia y la atención pública desde la década de los 90. Señores, hace prácticamente más de 30 años. En contexto, la privatización de Imevisión, hoy TV Azteca, en 1993, facilitada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari, su hermano, pues fue de mucho enojo también para otras empresas que querían pues licitar de manera clara, y obviamente se habla pues de que había un vínculo ahí con Ricardo Salinas, que siempre lo ha negado, siempre ha dicho que todo se ha hecho por la derecha. Estas transferencias que ascendieron a más, como dijo Salinas de Gortari, él dio la cantidad exacta, pero eran más de 29 millones de dólares, fueron canalizadas a través de una empresa panameña, chequen ustedes el lavadero ahí, llamada Silver Star Incorp, cuyo propietario nominal era Salinas Pliego. Y se habla que Raúl Salinas utilizó un nombre ficticio para estas transacciones, de nombre Guillermo García Pedraza. Entonces, estamos hablando de que el tío Richie, él dice que lo atacan los gobiernos, que él no debe nada. Señores, ¿desde hace cuánto tiempo no debe? Hay reclamos por parte de compañías norteamericanas. Está el reclamo del SAT y está incluso este reclamo de la televisora, que claro, lo ha hecho importante, y antes él mismo lo dijo, tenían sus tiendas, eran empresarios pues medianamente acomodados, gente de dinero, pero bueno, a convertirse en el tercer hombre más rico de nuestro país, un hombre multimillonario, pues obviamente ha sido porque ha tenido obviamente cabeza, ha tenido visión, pero ¿de dónde vino el billete? ¿De dónde viene el dinero para esa inversión importante que lo hizo crecer como televisora, después crecer sus empresas y desarrollar todavía más empresas? Incluso en los medios salían esas notas que si no usted la vio alguna vez, ahí estaba la demanda que le ponían a Raúl Salinas, dueño de TV Azteca, luego de esos 29 millones de dólares, y hablaban incluso que en ese entonces Carlos Peralta podría recuperar los 50 millones que aportó al fondo del hermano del expresidente. Raúl Salinas de Gortari, como le decía, demandó a Salinas Pliego por ese préstamo de 29.8 millones que le hizo en 1993. ¿Y saben qué? El hermano interpuso un juicio civil a través del despacho de Juan Collado, de Collado y Asociados. Bueno, entonces te das cuenta entonces de toda la pudredumbre que hay, incluso detrás de la televisora. Bueno, vámonos con esto, que es una entrevista que este chico youtuber, vamos a ver la entrevista. Aquí lo importante es ver a Ricardo Salinas, en donde habla precisamente de la relación con los Salinas de Gortari. El interés del grupo político de decir, vale, pues hay que... No, me acuerdo que Salinas, cuando me saludó la primera vez que lo fui a visitar, me dijo, puta, ahora ya vamos a tener un problema porque van a decir que se lo dio a mi pariente. Sí. Y mucha gente piensa que somos parientes y pues no, nada, ¿verdad? Te acusó incluso Cedillo, ¿no? De algo así. No es que me haya acusado, pero Cedillo y su gente, ¿te acuerdas que hubo una pugna política fuertísima cuando sale Salinas, entra Cedillo y se arma el desmadre económico y nos devaluamos otra vez? De 3 por 1 nos vamos a 9. Ya era 3,000, ¿verdad? Pero a 9,000. O sea, fue 3 veces. Y esa devaluación se echan la culpa mutuamente Cedillo y Salinas y hay un quiebre político tremendo. Y entonces Cedillo empieza a perseguir todo lo que huela a Salinas. Y pues Carlos Salinas, la TV la privatizó, seguro se quedó con él, ¿no? Y que Raúl Salinas, y órale, que se me vienen encima, ¿no? Entonces, pues nos tuvimos que defender. Y ya con el tiempo se dio cuenta que no tenía nada que ver, pero en ese momento, él y su sujeto estaban convencidos de que yo era un prestanombres de Carlos Salinas y que esta televisora estaba al servicio de esa familia, cosa que era completamente falsa, ¿verdad? En los 90. ¿Cuándo van a escuchar ustedes que van a aceptar? No, claro, es completamente falso. El hecho de que haya habido un movimiento a través de una cuenta bancaria en Panamá, a través de prestanombres o de nombres falsos. No es cierto. Todo se ha hecho por la derecha, todo se ha hecho legal. Es cuando, la verdad, uno se da cuenta que esta corrupción
que ha habido en los gobiernos del PRI, del PAN y por supuesto de las empresas privadas o de gente como don Raúl Salinas, que él está en los medios de comunicación siempre defendiéndose, hablando de que él es un hombre que ha crecido sus negocios con buena visión y siempre de manera lícita. Cuando ahí están las declaraciones, ahí están las pruebas, usted tiene la mejor opinión. De hecho, si usted se pregunta, pues, ¿qué pasó con Raúl Salinas? Pues él fue condenado a 50 años de prisión, y no solamente por situaciones complicadas, como el ser acusado de ser el actor intelectual de que le quitaran la vida a su excuñado, José Francisco Ruiz Massieu, que era secretario del PRI. Eso fue en 1994. Aparte de eso, se habla también que este hombre, bueno, que se encuentra en Almoloya de Juárez, Estado de México, tuvo también otros señalamientos realmente interesantes, ¿no? Se hablaba de procesos penales por delitos de enriquecimiento ilícito, de nexos con el crimen organizado, uso de documentos oficiales falsificados e informes falsos rendidos a la autoridad distinta de la judicial. Entonces, por eso es importante, retomando ahora en la actualidad la cuestión de las reformas al Poder Judicial, como antes se pasaban por el arco del triunfo todas esas situaciones en donde a la luz, bueno, no tanto a la luz pública, porque decían que eran negocios así como muy por debajo del agua, pero en ocasiones jueces, magistrados y ministros, pues bueno, estaban puestos y acataban las órdenes de los presidentes. Entonces, ahí está ese asunto que valía la pena retomar de dónde salió el dinero para que este hombre en realidad sea uno de los magnates más importantes de nuestro país. Y la gente no se calla, la gente ha dicho durante mucho tiempo. Por ejemplo, aquí dice Pepe Luis, dice: un regalo de Salinas al gángster de Ricardo Salinas, dinero o recursos del pueblo, y entre comillas, muy trabajador el señor, así ¿quién no se daría la gran vida del mundo? Pues ahí está lo que la gente piensa. Esto está sensacional, dice Bonsai Media. Dice: hasta la fecha Ricardo Salinas aún no le ha pagado lo que le prestó Raúl Salinas de Gortari, los 29 millones de dólares que le debe, más lo que le debe al SAT, que no son 37 mil millones de impuestos, se habla de más de 60 mil millones, más lo que le debe a empresas en Estados Unidos. Ya le deberían de embargar las instalaciones de Televisión Azteca, de Total Play o de las empresas que tienen. Pero bueno, este hombre es muy colmilludo y se ha sabido mover. Dice: el enjambre de corruptos defendiendo sus intereses. ¿Qué le puedo decir, Eduardo? Saludos, mi querido Lira Salcedo, te mando un abrazo. Dice: la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Entonces, ahí están las declaraciones que durante este tiempo ha hecho Ricardo Salinas Pliego, que ha sido un perseguido, que el presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió, porque se hablaba de que iba a haber una reducción en el dinero que debía, pero el mismo presidente dijo: a ver, aquí el asunto es que si hay más deudores, más empresas que deben dinero y yo te bajo 7, 8 mil millones, la gente se va a decir: a ver, estás favoreciendo a este sector. Entonces, como lo dijo ya la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, ahora sí que piso parejo, los que deben a pagar. Ahí está el asunto. Mientras tanto, se sigue litigando lo de Televisión Azteca, pero como le decía, hay un descontento, y por eso el apoyo de los noticieros y de todas las redes sociales que tiene el Grupo Salinas a favor, obviamente, de la oposición para que no pasara esa reforma, por el hecho de que durante años magistrados o jueces o gente que estaba en la cúpula o que está en la cúpula dorada del Poder Judicial los han ayudado para que no paguen los impuestos. ¿Cree usted justo esta situación? ¿Cree que es justo que hay personas por cuestiones mínimas, desafortunadamente han estado o están tras las rejas, cuando estos que son de verdad deudores, son criminales de cuello blanco, deberían de, pues mínimo, tener un arreglo, pagar? Pero ha hablado y ha dicho, ha señalado Ricardo Salinas que a él lo están persiguiendo y que es injusto lo que le están cobrando en impuestos. Pues bueno, si eso generaste, pues entonces paga. Dice, para finalizar, Alfa Bravo dice: Mondragón viejo.
Viejo roto de Salinas, alias el tío Richie, alias el tracalero, viejo penitente. Hay personas que no se quedan calladas y las redes sociales lo sabemos perfectamente bien, pues es el vertedero de opiniones, unas a favor, unas en contra, pero lo que sí es bien importante dedicarle es el tiempo para saber que este tipo de situaciones, que no se queden en el olvido, que no se diga nada más, están atacando al señor Salinas, nosotros somos fanáticos de la televisora, de los programas, pero bueno, ¿cómo creció este asunto? ¿Cómo salieron adelante? ¿De dónde salió el dinero? Preguntas que vale muchísimo la pena hacernos, y si, como ya lo mencionamos, le rascamos un poquito a la historia, sale ahí el cómo se obtuvo este capital para lograr esa empresa que en este momento es muy boyante, aunque él dice que es su tercera empresa que le deja más lana. No sé si la cablera o el banco o las tiendas o bien las motocicletas, cableras, en fin, son quienes deja mucho dinero porque aparte, esos son los negocios que por encima conocemos, pero esos señores tienen movimientos por todos lados. Gracias por estar en este espacio de Carroña Política. Lo espero en el siguiente video. Cuídese mucho. Le dejo la recomendación de otros videos y si tienen la oportunidad, ayúdenos dándole ese clic a la campanita para suscribirse, compartiendo. Ayúdenos con el like, dedito arriba y por supuesto, le mando un fuerte abrazo a la distancia a los amigos en los Estados Unidos, amigos y paisanos y a lo largo y ancho de nuestro país. Gracias. Gracias por escucharnos, por vernos a la hora y el día en que usted lo esté haciendo. Gracias, excelente tarde, mañana, noche, madrugada.